Estos fueron los titulares con los que yo crecí. No llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. 20 puñaladas de amor. El escote de María le cuesta 2 meses de empleo y sueldo a un profesor. Mujer sale de fiesta y aparece al otro día muerta en la vía pública. En el mundo de los hombres, ellas son unas machas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Mixbag. En esta ocasión, vamos a responder la pregunta: ¿el periodismo en Ecuador reproduce la violencia de género? Empezamos. A todas las personas, bienvenidas a Mixbag. El lugar en el que está. Prohibido prohibir. Estereotipos no los tenemos. Ni dietas para regular el peso. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis. Ser mujer y ejercer el periodismo en Ecuador significa enfrentar espacios masculinizados. Por cada mujer contratada en un medio de comunicación hay 2 hombres, y solo 1 de cada 4 personas sobre las que se lee o escucha en las noticias son mujeres. A esto se suma la flexibilidad laboral, pues 4 de cada 10 mujeres ganan $500 mensuales o menos y trabajan más de 40 horas semanales. No nos olvidemos del acoso. 50% de las mujeres ha recibido comentarios negativos acerca de su apariencia o género. Soy Nicole Morales de Forbes Ecuador y en esta ocasión tengo el agrado de tener conmigo a Janet Cervantes y a Karen Toro de La Periódica, del medio digital feminista del Ecuador. Es un gusto tenerlas aquí y me gustaría que se presenten para este nuevo episodio de Mixbag. Bueno, yo soy Karen Toro, soy fotógrafa, freelance, soy videógrafa también, soy educadora también. Trabajo en temas relacionados con derechos humanos, con género, con justicia social, medio ambiente y bueno, soy parte del equipo de La Periódica. Uh-huh. Hola, y yo soy Janet Cervantes Pesantes, soy parte también del equipo de La Periódica, funjo un poco de editora. Además me especialicé en temas relacionados con vocería, trabajo con medios de comunicación y lo que tiene que ver con temas de género, violencia sexual, feminicidio y otras violencias machistas en el ámbito de la comunicación. Sí, justamente por toda su trayectoria, por todo lo que ustedes han vivido, es que quería invitarles a este programa. Bueno, ya nos conocemos desde hace como 2 años, que yo como que empecé a colaborar con La Periódica. Como les conocí también fue bastante como entrando como al tema, ¿no? Porque yo me fui a una caravana por los desaparecidos. Uh-huh. Y justamente ahí me di cuenta que había muchas violencias que vivían las mujeres, que se diferenciaban a las que vivían los hombres en temas de desapariciones, ¿no? Que más o menos, de hecho en las cifras, las mujeres desaparecen más que los hombres. En este año está más o menos en un 64% el porcentaje de mujeres que han desaparecido este año en comparación al de los hombres. Y no desaparecen por las mismas razones que los hombres. Entonces, claro, yo justo estaba tratando un tema de Luzmila Ramírez, que fue una chica que fue a su universidad en Machala, porque ahí le había redirigido la CENESID, y desapareció justo en el trayecto llegando a su universidad. Entonces son cosas que uno piensa que desaparecemos en la noche, en la oscuridad, en la calle, pero no, o sea, desaparecemos a plena luz del día, con personas conocidas, y a mí fue eso algo que me llamó bastante la atención. Y justo me acuerdo que una amiga me contactó con ustedes y me dijo, escribe así. Justo yo estaba un poco deprimida en esos tiempos y un poco desanimada con el periodismo. Y ella me dijo, escribe. Aquí puedes como encontrar un medio donde te sientas cómoda con lo que vas a escribir. Y yo justamente buscaba tratar temas de género, tratar la perspectiva de las mujeres. Y cuando me contacté con Janice, que fue justo el contacto que me dio mi amiga, ella me dio esta apertura para escribir y ya después en el tratamiento del texto, digamos, yo siento que aprendí un montón justamente en cómo tratar la información. Entonces yo quisiera que me cuenten un poco cómo inició La Periódica, cuál fue los inicios de este medio de comunicación y por qué poner a las mujeres y a las disidencias en el centro. Además, con lo que tú dices, Nicole, qué bonito escuchar que de alguna forma hay una repercusión en el trabajo que estamos haciendo, que a veces es una repercusión que no alcanzamos a medir, es algo que no solemos dimensionar de dónde estamos llegando y qué bueno que haya sido una buena experiencia para ti, que siga siendo una buena experiencia para ti, sí. Gracias a esa amiga que te contactó con nosotras y gracias por colaborar con nosotras. Bueno, La Periódica nace en el año 2016.
y no nace sola, sino nace en un contexto que es un contexto muy particular. Yo era una de las comunicadoras de Vivas Nos Queremos, de la plataforma Vivas Nos Queremos, y en ese marco mucho de lo que hacíamos era analizar qué era lo que decían los medios de comunicación alrededor de los casos de feminicidio. Entre estas cosas, para no hacer muy larga la historia por el tiempo también, una de las cosas que alcanzaba a identificar es que a pesar de estar tipificado el feminicidio en el 2014, la narrativa de los medios de comunicación seguía siendo una narrativa de construir la idea de la mujer buena y la mujer mala. Particularmente de la mujer buena, y por omisión existe una mujer mala. Entonces, ¿Y cómo es la mujer buena? ¿Cómo la tratan? La mujer que sonreía, la que era buena ama de casa, la que era cuidadora. O sea, no era una mujer como somos cualquiera de nosotras, que salimos de fiesta, que nos tomamos unos tragos, que salimos con amigas, sino había una idealización de estas mujeres, de cómo se narraba ciertas muertes violentas. Y la víctima mala, o sea, las víctimas son las mujeres malas. Claro, como que esta idea de que haya una idealización de una mujer buena, por omisión parecía que había una mujer mala que merecía la muerte, o merecía esta muerte violenta, o ser violentada en algún sentido. Entonces, en este seguimiento a los medios de comunicación, porque mi trabajo se relacionaba particularmente con agenda de medios, trabajo de vocerías y acompañar a las familiares de víctimas de feminicidio en esa tarea, alcancé a dimensionar como que algo estaba ocurriendo. Digo, alcancé a dimensionar porque justo coincidió con una ponencia que tuve que dar en una universidad. Y a partir de ello dije, bueno, algo está ocurriendo con los medios de comunicación, hay que ponerles mayor atención y quizás no haya solo que exigirles que hagan un trabajo distinto, también con esta onda de superioridad moral, sino tal vez intentar dotar de esas herramientas a otras compañeras que también estén como en ese ánimo de hacer un periodismo distinto, que responda a la ética periodística y que puedan trasladarlo a un espacio de comunicación. Entonces, claro, porque son como más o menos los titulares que leí al inicio, ¿no? 20 puñaladas de amor, o sea, ¿qué mensajes están diciendo, no? Claro, y mira que cuando surge la idea de la periódica, no era la idea de una revista digital feminista, la idea era un portal de comunicación que albergue boletines de prensa de organizaciones y que los medios de comunicación tengan acceso a estos boletines y a información. Y después, en unas conversaciones con una de las compañeras que fue la primera a la que le propuse hacer esta idea, pasábamos justo por el Parque Elegido, nunca me voy a olvidar, perdón, por la Alameda, cruzábamos de una reunión que tuvimos y cruzábamos la calle y en medio de cruzar la calle solo íbamos conversando y dije, no, esto tiene que ser un medio. Así fue, nos subimos al taxi y ya nació la idea del medio, pero fue como en estos diálogos y estas experiencias. Y claro, lo que tú mencionas acerca de los titulares es súper importante entender y analizar también la complejidad de los medios de comunicación tradicionales, también de nosotras como feministas, porque también sabemos que es una tarea de ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo y las experiencias buenas y malas nos van enseñando qué es hacer periodismo feminista, pero hay muchas investigadoras que dicen, claro, antes del 2014 que se tipifica el feminicidio, la única data que tú tienes es la data de este tipo de titulares. Y ellas dicen, evidentemente no es lo mejor, por lo que generan estigmas los titulares, pero es la forma de contabilizar cuántas mujeres fueron víctimas de feminicidio antes de la tipificación, cuántas mujeres estaban siendo asesinadas en el Ecuador de manera violenta, justamente por esta violencia machista. Claro, porque antes no se tipificaba, no se contaba, ¿no? No se contaba antes de la tipificación. No sé si me pueden contar desde sus experiencias, no sé, cuando tal vez veían estas noticias, qué pensaban, o cómo también empezó a surgir en ustedes este feminismo, este repensarse las cosas. Tal vez, Karen, no sé si nos puedes contar. Yo empecé a colaborar con la periódica, yo no estaba en Ecuador, yo estaba ya trabajando en Argentina, y yo solía ir a las movilizaciones de mujeres en Argentina cuando empezaron, bueno, antes en realidad de que empiece el Ni Una Menos, empezaban las movilizaciones de mujeres por el derecho al aborto. Y yo iba y hacía fotos. De hecho, yo renegaba muchísimo del fotoperiodismo, porque siempre, como en todo el mundo, digamos, el abanico de la fotografía, el fotoperiodismo es uno, y yo me negaba como a entrar en ese ámbito, porque precisamente era un lugar muy cerrado, muy de hombres, entonces yo decía como, a mí eso no me interesa. Pero yo igual iba a las marchas, hacía fotos y pasaba fotos a la periódica, ¿no? Entonces me sentía como muy cercana a la lucha. Y siempre acompañando desde mi trabajo, que por ahí yo no soy de las que, yo no voy a hacer un cartel y no voy a gritar, pero lo que sé hacer es hacer fotos. Entonces siempre dije, voy a acompañar desde ese lugar. Y luego otras cosas de la vida en la que siempre como mujeres nos han pasado un montón de cosas horribles.
Y luego tuve una experiencia muy fuerte que fue el asesinato de una de mis mejores amigas en Argentina y ahí dije como, uy, así como, dije desde el arte, desde la fotografía tengo que hacer algo, ¿no? Y creo que esos son como los momentos en que dije, no sé, el feminismo es el camino, mi trabajo es lo que yo sé hacer, la foto y cómo los junto, ¿no? Ya. Y pues nada, es un poco lo Ya. que me ha traído hasta acá y desde ese lugar trabajar en la periódica. Y por ejemplo, las imágenes también, cómo son presentadas, ¿no? Total. En este tipo de titulares y en este tipo de comunicación. ¿Cómo los percibes tú? Bueno, es muy fuerte. Primero, yo he hecho como un montón de veces el ejercicio, y también, como les decía, soy docente, entonces he hecho conscientemente el ejercicio de ver quiénes hacen las imágenes que nosotros consumimos, ya sea televisión o sean medios de comunicación impresos. Si vemos Ecuador, es casi inexistente las mujeres, que digamos hablando de los grandes, fotógrafas. hablando de los grandes medios, ¿no? De ahí porque habemos un montón de fotógrafas. Entonces era súper loco porque yo como docente veía en las aulas llenas, o sea, la mayoría de mujeres en el área audiovisual, al menos donde yo estudié, que era Argentina, éramos mujeres, o sea, un 85%, por decir un número. Pero en los trabajos pasa todo lo contrario, todos son hombres. Ya. Entonces yo digo, y esto claramente influye en el tipo de imágenes que se hacen, en cómo nos muestran a las mujeres y cómo... Entonces yo decía, bueno, consumimos imágenes en las que no sé cómo me puedo identificar. Si son no me siento hechas, representada. Exacto, y son hechas desde otras vivencias. Entonces, para mí ha sido como mucho hacer... ese trabajo de queremos ser nosotras mismas quienes nos representamos, cuestionarnos de cómo nos podemos identificar, cómo podemos contar nosotras mismas nuestras historias, porque estoy convencida que las mujeres miramos de una manera diferente. Y te corté un poco, Janet, la historia de la periódica. Entonces, claro, ya ya tuviste esta idea, ¿no? Como de crear un medio de comunicación. ¿Y qué siguió después? Hacerlo, básicamente hacerlo. Justo antes de que empecemos la entrevista les decía como fue una suma de voluntades y eso es de alguna forma lo que hizo distinto al trabajo de la periódica, porque nosotras veníamos de una experiencia de activismo, muchas de nosotras veníamos haciendo comunicación. Yo vengo de la escuela de la comunicación popular, de radialistas apasionadas y apasionados, entonces eso me ha dado como otras herramientas también en el camino. Claro, el activismo te dice, si quieres hacerlo, hay que hacerlo nomás. Y fue así. Fue como, vamos a lanzarnos al agua con lo que tenga que pasar, lo que tenga que ocurrir y pedir apoyo. Y todo por colaboración, o sea, no tenían fondos. Todo con colaboración. Ya. O sea, porque eso es lo que implicaba para nosotras, hacer el medio de comunicación, pase lo que pase, y después vamos viendo cómo se sostiene, que es uno de los retos que hemos tenido. Porque además, desde el principio, una de las cosas que apostamos es que la comunicación es un derecho, y como es un derecho, todo el mundo debería tener acceso también a los medios de comunicación. Si en los años 80 hablábamos tanto de la radio comunitaria, la comunicación popular, también podemos hacer un medio digital que se anuncie desde otro lugar. Y lo hicimos un poco contra viento y marea, porque ahora cuando lo leo hacia atrás, digo, le hemos puesto mucho camello, mucho empeño a cada uno de los esfuerzos, desde poner incluso a veces de nuestros salarios, porque tenemos otros trabajos alrededor de lo que hacemos, quienes conformamos la periódica. ¿Qué resultó de poner, digamos, en el centro la vida de las mujeres, de las disidencias? ¿Qué creen que se gestó, digamos, ya con el nacimiento de la periódica? Va a sonar un poco, no sé, ciególatra, pero es el primer medio que se enuncia desde el ámbito del periodismo y el feminismo aquí en Ecuador. Porque has tenido otros medios de comunicación que se enunciaban desde lo comunitario, desde lo popular, desde la independencia, pero digamos desde ese ámbito en concreto, que también fue un debate, somos el primer medio, y además que trabaja desde el periodismo, lo digital y el feminismo, o sea, son como varias cosas ahí juntas, y que además tuvo la posibilidad y tiene la posibilidad de convocar a compañeras que se están pensando desde ese lugar, al menos desde el ámbito de derechos humanos. Creo también que es como, puede en algunos ámbitos ser la palabra incómoda, ¿no? El feminismo. Entonces, creo que es importante señalar eso porque también en los últimos años, en las organizaciones, en los medios, en muchos aspectos, ahora el feminismo vende, digamos, ¿no? Ahora tú encuentras más espacios que se nombran feministas, pero hace pocos años, más bien, vamos a incorporar
una perspectiva de género, ¿no? Que suena mucho más correcto y no tan incómodo como hablar desde el feminismo. En cambio, creo que eso sí es como súper importante decir, como la periódica desde un inicio se nombró desde ese lugar. ¿Qué hace que el periodismo feminista sea diferente al enfoque de género? Porque tenemos, digamos, medios, hasta incluso tradicionales, que tienen una sección de género, pero ¿cuál es la diferencia, no, de nombrarse feministas a tener esta sección tal vez como de género? Creo que tiene mucho que ver es una pregunta que nos hemos hecho también nosotras, por eso te decía que hablar de periodismo feminista es hablar de algo que vamos construyendo día a día y vamos aprendiendo. Y en algún momento deberíamos describir qué es el periodismo feminista, porque en comunicación con enfoque de género hay mucha teoría, pero periodismo feminista casi no hay, porque muchas veces cuando tú te presentas a los medios tradicionales y dices periodismo feminista o te relacionan con el activismo y no eres periodista, pero pocas veces te relacionan con el periodismo. Entonces nosotras si afirmamos el periodismo feminista es periodismo, para empezar. Y una de las cosas que nos hace distintas es el origen mismo de la periódica. O sea, la periódica nace en un contexto donde el feminicidio se toma la opinión pública y quienes hacemos parte, quienes decidimos hacer en un inicio la periódica, veníamos trabajando desde estos ámbitos particulares de la violencia machista, que te permite reflexionar qué pasa con el cuerpo de las mujeres, qué pasa con la vida de las mujeres, qué pasa con la violencia, qué repercusiones hay. Incluso también dimensionar qué es lo que está ocurriendo con los medios de comunicación y cómo los mismos medios de comunicación no solo reproducen discursos de violencia, sino además dentro de las salas de redacción hay violencia. Claro, entonces empiezas a reconocer que realmente cuando dices que la violencia es estructural y que el patriarcado y el machismo están en todos los lugares, es que alcanzas a dimensionar que también la palabra en las salas de redacción es una palabra que está permeada por esos espacios y te permite hacer otro tipo de historias, que justamente es lo que nosotras mencionamos, poner en el centro la vida de las mujeres. Y de hecho justo lo que tú dices me viene a la mente porque yo tuve la experiencia de trabajar en un medio tradicional y recuerdo que justo se estaba debatiendo en la asamblea el tema del aborto por violación y fue como que el director vio al primer hombre que encontró y fue como, tú vas a tratar este tema, ¿no? Un tema de aborto que nos interpela a las mujeres directamente y fue súper chistoso porque, o sea, al final él vino hacia nosotras como a quién le llamo, a quién le escribo, a quién pregunto, a quién entrevisto y es como, o sea, esta idea de que nosotros como mujeres no podemos tratar los temas que nos atraviesan, ¿no? Y ahí justamente se ve todo ese machismo y ese sexismo que se vive en los medios tradicionales. Y yo un poco quisiera que respondamos la pregunta tal vez, que Nicole, hizo. no solo en los tradicionales, también hay que pensarnos qué está pasando con el ecosistema de los medios en el mundo digital, porque también parte de los retos y de lo que nosotras vamos pensando en el quehacer del periodismo feminista también nos lleva a cuestionar cuáles son las relaciones que se están dando en los medios digitales, en los medios que de alguna forma también son o somos independientes, o sea, nadie está exento de irse repensando como estas prácticas, ¿no? Ha habido denuncias incluso de violencia en medios que son independientes y que algo nos está llamando la atención acerca de cómo reproducimos también esa violencia. Cómo hay medios de comunicación que terminan diciéndose, no sé, tal vez tengan el enfoque de género feminista y son hombres quienes llevan la batuta. Mixeamos ideas. Ahora es momento de elegir la respuesta. Yo quisiera un poco que partamos desde la pregunta del inicio. ¿El periodismo en Ecuador reproduce la violencia de género? ¿Creen que, o sea, primero tratándolo desde los mensajes, ¿no? Desde lo que se emite y luego un poco profundizando desde el medio de comunicación como tal, piensan que tal vez es como un canal para reproducir estas violencias, estos estereotipos que vivimos todos los días las mujeres y las disidencias? Sí. Totalmente. O sea, desde el uso de la imagen de las mujeres, o sea, solo si vamos, no sé, a cualquier lugar, un kiosquito de periódicos, siempre vamos a encontrar como imágenes súper ofensivas, degradantes, hacia la mujer. Sexualizadas. Exacto. Los titulares con los que tú creciste mucho no han cambiado. Sí. Y, o sea, hasta en la misma televisión, donde por ahí se sienten como un poco más interpelados por la época, qué sé yo, o quieren ser políticamente correctos. Esto no ha dejado de suceder, ¿no? Y tal vez ahí las condiciones, agregando a lo que dice Karen, es que ahora
tienes una condición de mayor precarización en el ámbito laboral, de todo lo que se significa, todos los empleos, todos los trabajos, pero más aún en términos de lo que significa hacer periodismo y comunicación. Sabemos que hay gente que no está siendo pagada, remunerada, a pesar de tener contrato en algunos medios, otra gente que está siendo precarizada y cubre 2, 3, 4 fuentes y gana salarios que no llegan ni siquiera a los $800 por horarios de extenuantes y jornadas de extenuantes. Entonces eso facilita también que no haya ni siquiera el tiempo o el espacio de hacer otro tipo de comunicación. Digamos, en la periódica está conformada por mujeres lesbianas y personas trans. ¿Por qué se tomó esta decisión de poner incluso dentro de del medio solo a mujeres y sus disidencias? O sea, pasó muy, es que no fue, Orgánicamente. no fue algo que dijimos vamos a apuntar a que sean solo mujeres, no. Únicamente pasó muy orgánicamente, muy espontáneo. Y ya estamos ahí en el medio, o sea, no fue algo muy planificado. Ahora sí, tenemos muy claro que, por ejemplo, priorizamos. Nuestras fuentes siempre están centradas en mujeres, en las historias de las mujeres, las fuentes incluso especializadas, las compañeras con las que trabajamos alrededor también. En algún momento tuvimos compañeros fotógrafos que, por ejemplo, nos colaboraban con fotografía, pero ahora priorizamos a las compañeras. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de priorizar? O sea, creo que, no sé si muy como conscientemente, pero, o sea, sí está claro que como mujeres comunicadoras en cualquiera de nuestras áreas hemos tenido mucho menos espacios que nuestros colegas varones. Entonces, también está como ese deseo implícito de también visibilizar más nuestra labor. Sí, y bueno, yo también estoy en otras colectivas y siempre se prioriza igual que sean espacios solo de mujeres o personas trans. Además, lo que te decía, Sí. que te decía que, o sea, quienes llevamos la periódica es, junto a Daría, Karen y yo, somos una mujer lesbiana, una mujer cis, Daría, que es una compañera trans, también permite tener otro manejo de la línea editorial, que es parte de lo que nos cuestionamos. Hay espacios donde ahora nosotras alcanzamos a ver, con lo que decía Karen, que hay algunas contradicciones entre la comunicación y el feminismo en algunos espacios y que tienen, por ejemplo, a hombres liderando espacios que se dicen feministas. Entonces hay que repensarse mucho en el qué hacer. ¿Desde dónde parte? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuáles son las prácticas que tenemos a la interna? ¿Quién toma las decisiones ahí dentro? ¿Quién de verdad tiene la posibilidad y maneja la línea editorial, por ejemplo? Claro, y son cosas que afectan, ¿no? En el medio como tal. Lo que decía Karen, las mujeres tenemos también otra forma de mirar. Sí, incluso antes de que me interrumpas, no, Perdón. Justo en los espacios donde solo son mujeres en mis colectivos, también se menciona mucho el tema de seguridad, que las mujeres se sienten más seguras en un entorno rodeado de mujeres, porque digamos, yo recuerdo en uno de estos medios tradicionales donde estuvo, se presentaron varios casos de acoso sexual, por ejemplo, de personas que iban y tocaban a las compañeras o de personas que emitían comentarios sexistas, siempre sobre el aspecto físico. Recuerdo que hasta hacían una broma tonta que aplaudían a las personas por su aspecto físico cuando se arreglaba. Entonces era como, te hacía sentir súper incómoda, muchas veces como que incluso se denunció estos actos y no pasó nada porque no había ni protocolos. Entonces, ¿qué pasa también en las redacciones donde pasan estos machismos, donde todavía se vive como periodistas y reporteras esta realidad? O sea, en ámbito laboral, creo que sí, un montón de veces. Yo no he trabajado en medios tradicionales, o sea, como decía, soy freelance, he tenido otras experiencias, pero, claro, o sea, por ejemplo, nos ha pasado en coberturas juntas, que salimos a cubrir el paro nacional, por ejemplo, y todo tipo de comentarios sobre que las mujeres no deberían estar en una situación como el paro nacional, por ejemplo. ¿O te corrigieron cuando estábamos enfocando con la cámara? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. O sea, es que han pasado, es como anécdotas, hay un millón, o no sé, ¿no? Hay otro tipo de violencias también. O sea, abro por ahí desde mi lugar, como, no sé, el desprecio a nuestro trabajo, o sea, me han robado fotos. Y lo digo porque a mis colegas o amigos, fotógrafos, hombres, no les ha pasado tanto como a nosotras, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que nos roben el trabajo, que no mencionen nuestros créditos, o que no nos quieran pagar. Entonces creo que como desde ese lugar nosotras nos cuidamos y no queremos que ese tipo de situaciones se den en medio de nuestro trabajo, ¿no? Como, creo que nunca ni siquiera lo hemos pensado, es como que sabemos que esto pasa en otros espacios y aquí eso no va a pasar. Se trata justamente, como ya se lo ha vivido en otros espacios, como
evitarlo. Tal vez hay que también pensar que hablamos mucho de las salas de redacción y estaba pensando que aprendemos de esta violencia, claro, culturalmente desde que somos pequeñitas, pero quienes estudiamos comunicación, yo estudié en la universidad pública y recuerdo lo machista que era. O sea, te entrenaban literalmente y te decían cosas que despreciaban muchísimo tu trabajo y mucho más tu trabajo como mujer. Entonces sí hay que repensarse el quehacer de la comunicación desde muy atrás, porque es como un entrenamiento para que soportes cualquier cosa en las salas de redacción, como si ese aprendizaje fuese una dádiva que te da el medio de comunicación y que tú tienes que aguantar todo, y más aún las mujeres. Uh-huh. Yo recuerdo a una periodista que para mí es muy importante contarlo mientras estábamos en el proceso de Vivas. Ella iba siempre a hacer coberturas de todas las acciones que hacíamos, entonces ayudó mucho a levantar la opinión pública, y en una de esas, que ahora somos y nos llevamos muy bien, no éramos cercanas en ese tiempo, nos habíamos visto en los pasillos de las aulas de la universidad, ella me decía, con lo que acaban de hacer, que no recuerdo qué acción fue alguna acción frente a fiscalía o algo así, uh-huh. Y ella solo me comentó y me dijo, con lo que acaban de hacer, acabo de darme cuenta que lo que yo vivo en mi sala de redacción es violencia. A mí no me dieron permiso para mi maternidad y me amenazaron con no escalar dentro de la sala de redacción porque yo había asumido un rol de maternidad y ahora ya no iba a rendir lo de antes. Claro, para mí eso fue como una muestra de lo que ocurre y para lo que nos entrenan, y después cuesta mucho desnaturalizar esa violencia, porque parecería que estos espacios de trabajo todo lo valen y todo lo merecen, y no es así. Uh-huh. Sin hablar a las personas del LGBTI. O sea, ¿cuántas personas trans están trabajando en medios? Es la pregunta. Uh-huh. Claro, de hecho, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la CORDICOM, dice que el 65% de las personas que forman parte de medios son hombres y solo el 35% son mujeres. Entonces también, ¿cuántas mujeres y personas de la disidencia están ingresando a estos espacios? O pregúntate, ¿cuántas personas hay en las directivas de los medios? Ajá. O sea, debe ser como un número mucho, mucho más chiquito. Claro, exacto. De hecho, dicen que las reporteras, las que están, digamos, como la parte de redes sociales, así son mucho más que las personas que están en la directiva o en temas técnicos como camarógrafas. No se ve mucho eso. Y justamente hay un sesgo ahí, ¿no? Y también un poco, justo lo que tú mencionabas, Janine, me gustó esta idea de cómo no vemos esa violencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es la importancia de que existan estos espacios donde nos podemos repensar las cosas que nos ocurren, ¿no? Porque si no, simplemente no se ve esa violencia, si no nos cuentan historias con las que nos sintamos identificadas, no sabemos si en realidad estamos sufriendo o no una violencia, o no le ponemos nombre a esa violencia. Y yo quisiera que, un poco igual para ya ir cerrando el espacio, que me comenten qué le podrían decir a las personas que tal vez quieren evitar caer en estos mensajes que perpetúan la violencia, que tal vez un poco reproducen estas violencias de género. No sé, creo que como hacer este ejercicio de cuestionarse, ¿no? O sea, creo que estamos por ahí en un momento en el que sí, no sé, por ejemplo, pienso en mis padres o mis abuelos que crecieron mucho más que nosotras con este tipo de mensajes, y ahora sí se preguntan o dicen, esto no está bien, ¿no? Entonces no lo voy a reproducir. Entonces ese tipo de acciones, como desde cuestionarse y después no reproducir, o sea, creo que ya es un pasito, ¿no? Como bien importante. Sí, el otro día justamente pensaba en dónde estamos poniendo el ojo como medios de comunicación, porque también somos parte del ecosistema de los medios. Si bien no somos un medio tradicional, estamos siguiendo lo que pasa en la coyuntura, y esta coyuntura es una coyuntura que nos implica muchos retos. O sea, están pasando cosas muy graves, no solo por el tema de lo que ha significado en el país del crimen organizado y en temas de seguridad, la crisis política que vivimos, la crisis económica, pero esto repercute particularmente en la vida de las mujeres, de las niñas, de las personas LGBTI que están viviendo más en las periferias. Y entonces pensaba en que hay preguntas que no alcanzamos a hacernos porque todo se nos va, todo el contexto está acelerado, ¿no? Entonces tenemos que seguir la noticia de no sé qué, el asesinato, la persecución, la muerte cruzada, todo lo que va ocurriendo no nos permite ni siquiera digerir un poco lo que va ocurriendo en nuestras vidas en términos de violencia, o la violencia que nos rodea y la violencia que rodea a las otras. Y si uno revisa las cifras, por ejemplo, de feminicidio, de violencia sexual, el acceso a la justicia, están saliendo feminicidas de las cárceles de manera
de manera muy cuestionable, que eso habría que preguntarse. Entonces, justo decía, una de las cosas que son muy importantes y que no nos enseñan en las universidades y mucho menos en las salas de redacción es empezar a criticar. Hacerse estas preguntas, justamente lo que decía Karen, incómodas al mismo tiempo, que sabemos que no necesariamente en sus salas de redacción van a poder plasmarlas, porque sabemos lo que implica también en cada una de ellas, pero al menos plantearse las preguntas de qué está ocurriendo en estas realidades que estamos invisibilizando. ¿Qué ocurre con las mujeres, no sé, que antes eran ¿cómo se llama? Trabajadoras remuneradas del hogar y en este momento no tienen empleo? ¿Cómo están viviendo en la familia íntimamente? ¿Qué está ocurriendo en términos de violencia? ¿Qué está pasando con el incesto? ¿Qué está pasando con el aborto? ¿Qué está pasando con el acceso a la salud, con la mortalidad materna? O sea, un montón de otras cosas que también implican el cuerpo y la vida de las mujeres, particularmente de las personas del LGBTI. Hacerse las preguntas incómodas de lo que no estamos viendo. O sea, lo que está ahí al frente y va a ser muy evidente. Hagámonos las preguntas de lo que no está al frente. 2 o 3 pasos hacia atrás, a ver qué onda, qué está pasando, para ver qué podemos poner en nuestras agendas, o al menos pasar los temas, o al menos cuestionarnos en casa, no sé. Claro, y también cuál es el rol de los medios de comunicación en temas como los que mencionaste, que incluso se pone a femicidas que están saliendo de las cárceles al mismo nivel de las víctimas, ¿no? Como una forma también desde los medios de justificarles, de, no sé, darles como el beneficio de la duda, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se está tratando el tema de las víctimas o las sobrevivientes? Tampoco se cuenta su historia, un poco se invisibiliza, no se cuenta su versión. Entonces, ¿cuál es el rol también de los medios de comunicación para en la sociedad? Porque obviamente están generando un criterio en las personas, en las audiencias que las están viendo. Y yo creo que ahí es un punto súper importante el que hace la periódica, porque es como todo lo contrario de los medios tradicionales que no invisibilizan como estas realidades. Aquí, en cambio, ponerles en el centro y en el foco, creo que es como la importancia que tiene, ¿no? En una sociedad donde vivimos tanto machismo y donde las tasas de femicidios se incrementan cada vez, ¿no? Entonces, por eso yo igual les quería agradecer mucho por esta entrevista, por que se den un tiempito para visitar aquí el podcast de Mixbag y contarnos justamente estas historias que no hemos visto. No sé si quieren decir como unas palabras finales. Sigan a la periódica. Sigan a la periódica. Sí, sigan el trabajo de la periódica. Los medios, nosotras somos un medio independiente, que trabajamos desde el feminismo, desde el periodismo. Apostamos mucho a que las herramientas del periodismo tradicional, algunas de ellas, particularmente lo que tiene que ver con la rigurosidad, se apliquen. Ese es uno de nuestros mayores desafíos y del trabajo que nosotras venimos haciendo, pero al mismo tiempo que tenga un enfoque y una perspectiva feminista. Entonces, si en algo puede servir, léannos, compartan el trabajo independiente, que ayuda un montón para que conozcan que hay estas otras experiencias de comunicación que se están haciendo. También tenemos la Escuela de Comunicación La Ortiga, que hay materiales justamente para gente que quiera aprender de otras maneras de hacer narrativas en términos de comunicación. Puede no ser en el feminismo, puede ser con derechos humanos, con enfoque de género, desde otras perspectivas que también son relevantes e importantes. Ahí pueden encontrar material en La Ortiga. Listo, entonces muchas gracias, chicas, por venir y por darnos su tiempo en este segundo episodio de Mixbag. Con eso nos despedimos y les esperamos en un nuevo episodio. A todas las personas, bienvenidas a Mixbag. El lugar en el que está, Prohibido prohibir. Estereotipos no los tenemos. ni dietas para regular el peso. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis.